o sea que se unen a la enzima, especialmente a su sitio activo, y bloquean su capacidad de transformar sustrato en producto, o los inhibidores reversibles, que como su nombre indica, tienen una unión transitoria con la enzima y también afectan la actividad enzimática, el valor de Km, o sea, alteran la cinética enzimática, pero su acción es transitoria, digamos. Habíamos dicho incluso que este tema de los inhibidores era particularmente relevante en aspectos asociados a la farmacología, o sea, de alguna manera muchos de los medicamentos que consumimos o bien son inhibidores de enzimas nuestras o incluso pueden ser inhibidores de enzimas, por ejemplo, bacterianas o de enzimas virales, si es que se trata de alguna terapia dirigida contra los virus, por ejemplo, los antirretrovirales que inhiben la retrotranscripción, o los antibióticos, obviamente, en su impacto con los microorganismos, con las bacterias en este caso. Entonces, los inhibidores reversibles, que es a lo que más tiempo vamos a dedicar, se dividen en dos grandes categorías. Bueno, de los irreversibles ya hablamos la clase pasada. Los reversibles se dividen, insisto, en dos grandes categorías. Aquel inhibidor que se une de frente al sitio activo de la enzima, o sea, tiene una unión isotérica, se une al sitio activo, o aquel inhibidor que se une a un sitio alostérico, a un sitio diferente del centro activo. Bien, imagínense que yo soy la enzima, este es mi sitio activo, un inhibidor isotérico se va a unir a mí aquí en el sitio activo y no me va a dejar actuar sobre el sustrato, y un inhibidor alostérico se va a unir a otra parte de la enzima, a otro sitio que no es el sitio activo, pero cuando el inhibidor se une, el sitio activo de pronto deja de funcionar. Correcto, o sea, no es que no tenga un impacto en el sitio activo, pero no es un efecto directo. Se une a un sitio alostérico y esa unión provoca cambios en el centro activo o sitio activo y eso hace que la enzima altere su acción. Entonces, los inhibidores, bueno, hay varias clasificaciones de estos inhibidores reversibles. Nosotros vamos a ver tres de ellas nada más, que son, no voy a decir las más importantes, pero son a las que quiero que le presten particular atención, porque con esas tres es suficiente para comprender de manera general el efecto de los inhibidores. Yo traigo unos videitos que lo van a explicar mejor que yo y que además les sirve para luego estudiar, ¿no? Déjenme ver si está conectado el audio. A ver si conectar, un segundito, está en español además y les va a permitir luego estudiar las características de cada inhibidor. No sé si es este, si es a este otro. Creo que estaba conectándose a lo que no era. Vamos allá. Entonces vamos a hablar, insisto, de un inhibidor reversible, cuya inhibición se llama competitiva. Es un inhibidor reversible competitivo. ¿Por qué se llama competitivo? Lo vamos a ver ahora. La función de las enzimas es unirse a sus sustratos y convertirlos en un producto. Pero además de la unión al sustrato, existen moléculas denominadas inhibidores, que son capaces también de unirse a una enzima. Al unirse, estas moléculas interfieren de alguna forma en la reacción enzimática e impiden la formación de los productos, ya sea disminuyendo la velocidad a la que se producen o inhibiendo completamente la reacción. Los inhibidores competitivos son un tipo de inhibidor que se unen de forma reversible a las enzimas, es decir, una vez que se han unido a la enzima, es posible que se separen espontáneamente. Estos inhibidores tienen la característica de que se unen a la enzima en su sitio activo, de forma que la inhiben impidiendo que el sustrato pueda ocupar su lugar. Por eso se llama competitivo, porque compiten. Los inhibidores competitivos suelen ser moléculas similares en estructura a los sustratos con los que compiten. Esta característica les permite poder encajar en el sitio activo, pero además son lo suficientemente distintos como para que la enzima no los pueda modificar. El resultado de añadir un inhibidor competitivo a una reacción enzimática es que se disminuye la probabilidad de que la enzima se una a su sustrato y lo pueda convertir a producto. Esto se ve reflejado en que se necesita mucho más concentración de sustrato para que la reacción alcance su velocidad máxima. De hecho, la Km
que refleja la concentración de sustrato a la que la reacción alcanza la mitad de la velocidad máxima, parece aumentar. A este valor aumentado de Km de una reacción en presencia de inhibidor se le suele denominar Km aparente. En resumen, un inhibidor competitivo afecta aumentando la Km aparente de la reacción enzimática, pero la velocidad máxima se mantiene igual. Si se traza un diagrama de Lineweaver-Burke de la reacción sin inhibir junto con la reacción con inhibidor, se verá cómo las rectas se intersectan en el eje vertical. La velocidad no cambia. Esto es de esperarse, pues este punto corresponde al inverso de la Vmax, que en el caso de la inhibición competitiva se mantiene constante. Sin embargo, el cruce de la recta con el eje horizontal sí se ve modificado. Veremos que el punto se acerca más hacia el origen para el caso de la gráfica con inhibición, puesto que la Km aumenta en ese caso. Además, la pendiente de la recta será mayor en la reacción con inhibidor, puesto que esta es directamente proporcional a la Km. En conclusión, los inhibidores competitivos son moléculas similares al sustrato de una enzima, los cuales se unen al sitio activo de esta, disminuyendo la probabilidad de unión al sustrato e incrementando el valor de Km aparente de la reacción sin alterar la velocidad máxima. Listo. Un inhibidor competitivo se une al sitio activo. Cuando ustedes vean en un examen que diga la molécula X se parece al sustrato, inhibidor competitivo, no hay nada que hablar. Porque si se parece, se va a unir al centro activo. Si se une al centro activo, la enzima no va a poderse unir a su sustrato. Va a competir el inhibidor con el sustrato. Por eso se llama inhibidor competitivo. Va a competir por el centro activo. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder, como dice el video, que hace falta más sustrato para que la enzima abandone al inhibidor y se una a su sustrato. O sea, imagínense que yo esté unido a un inhibidor competitivo que está en el sitio activo. ¿Por qué yo me uno? Porque se parece mucho al sustrato. Me uno a él. Y cuando llega al sustrato, no puede ingresar. Pero si en vez de un sustrato, estoy hablando metafóricamente, llegan 1000, esos 1000 agarran al inhibidor, lo sacan del centro activo y ellos ingresan. Y ahí sí la enzima puede actuar. Por eso la velocidad que alcanza la enzima, la velocidad máxima, es una velocidad, la velocidad máxima que alcanza la enzima es la velocidad de la reacción normal sin inhibidor. Ella logra alcanzar la velocidad máxima, que se ve acá. En Lineweaver-Burke y en Michaelis-Menten se logra alcanzar la velocidad máxima. Pero para llegar a esa velocidad necesita más sustrato. También para llegar a la mitad. O sea, la Km aumenta. Se llama Km aparente porque no es que la enzima pierda afinidad por el sustrato. Ella sigue amando al sustrato igual. Lo único que tiene alguien en el medio que no le permite amar al sustrato. Correcto, entonces hace falta más sustrato para que ella suelte al inhibidor y se una al sustrato. Y por lo tanto pareciera que ella ha perdido afinidad. Para nada, no ha perdido, pero en el caso de la matemática sí al final termina habiendo más cantidad de sustrato para poder llegar a la mitad de la velocidad, por lo tanto Km sube. Bien, resumen, inhibidor competitivo es un inhibidor transitorio, reversible, que se parece mucho al sustrato, se une al centro activo y hace falta mucho sustrato para que la enzima bote al inhibidor y se una al sustrato. Por lo tanto, Km sube, hace falta más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad. Al final, la enzima alcanza la velocidad máxima. ¿Cómo se evalúa eso en un examen? Ya les digo, un inhibidor se parece mucho a la estructura del sustrato y eso le da pista de que es un inhibidor reversible. Y además, insisto, el valor de Km aumenta y en la pregunta siempre va a haber algo que diga, si el sustrato está en exceso, ¿se podrá recuperar la actividad enzimática en su totalidad? Sí. Si hay mucho sustrato, se puede recuperar. O sea, si usted tiene un medicamento que actúa como inhibidor competitivo, cuando la célula produzca más sustrato, esa droga va a dejar de funcionar. Va a abandonar la enzima y el sustrato se va a unir a la enzima y va a seguir la enzima funcionando. Ya, y usted tendrá que tomarse otra pastilla para que vuelva a inhibir reversiblemente el proceso. Correcto, recuerden que todas estas inhibiciones son reversibles, transitorias. Bien, inhibidor competitivo se une al centro activo, aumenta Km
pero al final la enzima logra alcanzar su velocidad máxima. En la ecuación de Lines-Weber-Burke se nota que la velocidad máxima no cambia, lo que ocurre es que Km se pone más grande. Como Km sube y en el eje X se muestra el inverso de Km, si el denominador es más grande, obviamente se acerca a cero la relación 1 sobre Km. Bien, listo. Vamos a ver otro video, pero para un inhibidor no competitivo. No competitivo. Los inhibidores no competitivos son moléculas que inhiben la actividad de una enzima uniéndose reversiblemente en un sitio diferente al sitio activo de dicha enzima. Pueden unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato y cuando lo hacen, inactivan la actividad catalítica de la enzima, impidiendo la formación del producto hasta que el inhibidor se haya disociado de la enzima. El resultado es que del 100% de la enzima presente en el medio, solo una fracción es catalíticamente útil, mientras la fracción restante se encuentra temporalmente inactiva por su unión al inhibidor. Como el inhibidor no competitivo se une en un sitio diferente al sitio activo, no interfiere con la unión de la enzima a su sustrato. La inhibición se da porque al haber menos enzima total útil, la velocidad máxima de la reacción disminuye, y no importa que se agreguen cantidades mayores de sustrato. La Vmax no puede ser restaurada. Si se realiza un gráfico de Lines-Weber-Burke para comparar el comportamiento de la reacción con y sin inhibidor, se observará cómo la recta correspondiente a la reacción con inhibición cruza el eje Y en un valor mayor. Como en este tipo de gráficos, la intersección con el eje vertical equivale al inverso de la Vmax, esto refleja el hecho de que un inhibidor no competitivo disminuye la Vmax de la reacción. Sin embargo, dado que el inhibidor no interfiere con la unión del sustrato a la enzima, ambas rectas cruzan el eje X en el mismo punto. Esto quiere decir que la Km, que es un indicador de la afinidad de la enzima por su sustrato, no se ve modificado. La inhibición no competitiva es un caso especial de la llamada... Ya, vamos a dejarlo ahí porque van a hablar de otra inhibición que no me interesa que ustedes se perturben y no me digan. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo funciona? La enzima, ¿el inhibidor se une al centro activo? No, el inhibidor se une a un sitio alostérico, a otra zona de la enzima. Lo que pasa es que cuando se une al sitio alostérico, no deja que la enzima transforme al sustrato. Por lo tanto, la enzima nunca va a llegar a la máxima velocidad. Aunque hayan toneladas de sustrato, ella no alcanzará la velocidad máxima porque el sustrato se va a unir al centro activo, pero ella va a tener el centro alostérico ocupado y va a provocar que en el centro activo no se ejecute la actividad de transformación. ¿Está bien? No importa cuánto sustrato haya, Km no va a cambiar. La afinidad de la enzima por el sustrato, la capacidad del sustrato de unirse al centro activo no cambia, porque el inhibidor no está ahí. El inhibidor está en un sitio alostérico. Entonces, Km no va a cambiar, aunque lleguen toneladas de sustrato. Se va a unir al centro activo, pero el centro activo no va a funcionar y lo que disminuye es la velocidad máxima. Como ella se une aquí, el inhibidor se une aquí, no deja que la enzima funcione. Bien, entonces, como dice el video, que está muy claro, la velocidad máxima disminuye. Cuando esto disminuye, como es el inverso, significa que aumenta en el eje Y, con el inhibidor aumenta y la Km no cambia. Bien, entonces estos inhibidores, que también son inhibidores reversibles, se van a unir a un sitio diferente del sitio activo, a un sitio alostérico. Bien, la Km no cambia, pero la velocidad máxima nunca se alcanza. Con ese tipo de inhibidores nunca se alcanza la velocidad máxima. Y sería el caso de un medicamento que usted administre y aunque la célula produzca el sustrato en grandes cantidades, la enzima se va a mantener inhibida. Después el inhibidor se va y la enzima vuelve a funcionar, pero mientras está el inhibidor no se logra restaurar la actividad enzimática y usted tendrá, digamos, pensando en medicamentos, un efecto más prolongado. ¿Por qué? Porque no importa que la enzima que la célula produzca sustrato, la enzima se va a quedar bloqueada, no va a lograr funcionar, porque ese sustrato no va a desplazar al inhibidor, porque el inhibidor no está en el centro activo. ¿Correcto?
Vamos a ver el último tipo de inhibición. Vimos competitiva, no competitiva, y ahora vamos a ver una que se llama acompetitiva. Los inhibidores acompetitivos son un tipo especial de moléculas que únicamente son capaces de unirse a una enzima si ya se ha unido a su sustrato. Es decir, solo pueden unirse al complejo enzima-sustrato y no a la enzima libre. El complejo enzima-sustrato inhibidor es incapaz de convertir al sustrato en producto y por tanto es en este paso donde se da la inhibición. Debido a que este proceso es reversible, el complejo inhibido puede liberarse espontáneamente del inhibidor acompetitivo, con lo que vuelve a ser catalíticamente activo. Como la inhibición se da solamente al unirse al complejo enzima-sustrato, este proceso es interesante, pues al incrementar la concentración del sustrato, también se incrementa la inhibición. El diagrama de Lineweaver-Burke para una inhibición acompetitiva muestra un patrón característico. En él, las rectas que corresponden a la reacción normal y a la reacción con inhibición tienen la misma pendiente, es decir, se encuentran paralelas una con la otra. Debido a que la pendiente es igual a la Km entre la velocidad máxima, resulta evidente que ambos parámetros cambian en la inhibición acompetitiva. Lo especial del caso es que los parámetros disminuyen de forma proporcional. Si la velocidad máxima disminuye a la mitad, la Km disminuirá en esa misma proporción. Por último, cabe destacar que este tipo de inhibición es infrecuente en reacciones enzimáticas que dependen de un solo sustrato. Correcto. El acompetitivo, ¿a dónde se une? Se une igual a un sitio alostérico. Pero la diferencia con el anterior es que en el no competitivo se va a unir al sitio alostérico y la enzima está vacía. El sustrato va a venir en el momento que quiera. El inhibidor está aquí y la enzima está disponible. En el acompetitivo, el inhibidor está dándole vueltas a la enzima, no la mira. Pero cuando el sustrato se une al centro activo, el inhibidor se une al sitio alostérico. O sea, el inhibidor solo se une al complejo enzima-sustrato. Y el impacto que tiene es que provoca una disminución en la velocidad máxima. La velocidad máxima disminuye, por lo tanto la recta sube en el eje Y, cada vez hay menos velocidad máxima, pero además provoca algo rarísimo, la Km disminuye. Pareciera que de pronto la enzima tiene más afinidad por el sustrato, que fue lo que decía el video, un poco loco. Como con el inhibidor, la enzima va a querer unirse más al sustrato. No es eso. Es un problema químico de desplazamiento de la ecuación. ¿Por qué? Porque como el inhibidor solo se une al complejo enzima-sustrato, estimula a la enzima a unirse al sustrato para él unirse al complejo enzima-sustrato. Entonces parece loco, pero este tipo de inhibidor provoca que el sustrato tienda a unirse a la enzima, pero luego la enzima no puede transformarlo. ¿Está bien? Entonces, insisto, aquí lo que se produce es una pérdida de la velocidad máxima. La velocidad máxima disminuye y el valor de Km disminuye también. O sea, pareciera que la enzima tiene más afinidad por el sustrato, lo cual no es realmente cierto. Bien, tres tipos de inhibición: competitiva, centro activo, sustrato se parece al producto y la velocidad máxima se restaura. Correcto, cuando hay exceso de sustrato, Km aumenta y se logra desplazar al inhibidor. Inhibidor no competitivo se une a un sitio alostérico y cuando se une, no importa que el sustrato se una a la enzima, no habrá actividad. La velocidad máxima disminuye, no se recupera, pero la Km no cambia. Y el acompetitivo cambian ambos parámetros. La velocidad máxima disminuye y la Km disminuye. Si ustedes me preguntan, en el examen hay un 99% de probabilidad que lo que salga sea competitivo y no competitivo. Yo no recuerdo un examen donde yo haya preguntado por el acompetitivo porque es un poco complicado de manejar. ¿Bien? Entonces en el examen siempre va a haber una molécula que se parece mucho a un sustrato o una molécula que cuando se une a la enzima disminuye su velocidad máxima y no se logra restaurar. Y ahí la pregunta sería, ¿a qué sitio se une? A un sitio alostérico. Porque si no logra que se restaure la velocidad máxima es que es un inhibidor no competitivo. Correcto. Entonces por ahí van siempre los tiros en el examen. Bien,
Resumiendo, aquí tenemos los tres tipos de inhibición que hemos visto. La inhibición competitiva, donde el inhibidor compite por el sustrato, compite con el sustrato por el centro activo. El inhibidor se une al centro activo igual que el sustrato. En esta condición, la velocidad máxima se restaura si usted logra adicionar suficiente sustrato a la reacción, y lo que cambia es la Km. La Km sube, hace falta más sustrato para llegar a la mitad de la velocidad. En el caso del no competitivo, el inhibidor se une a un sitio diferente del centro activo, es un sitio alostérico, y cuando se une, la Km no cambia. El sustrato se sigue uniendo a la enzima. Lo único que no se logra restaurar la velocidad máxima, nunca se alcanza. Bien, aquí la Km no cambia, la velocidad máxima no se logra alcanzar, disminuye. Y este es el acompetitivo, donde el inhibidor solo se une al complejo enzima-sustrato. Y como ya decía, la velocidad máxima disminuye y la Km también disminuye. Punto. Esos son los inhibidores. Aquí están los resúmenes de los gráficos. El competitivo, la velocidad máxima se alcanza, pero la Km es mayor. Y en el no competitivo, la Km es igual y la velocidad máxima es menor. En el examen parcial, perfectamente puede salir un gráfico con una distribución del efecto de un inhibidor sobre la actividad enzimática y que yo les diga ese tipo de inhibidor qué es. De pronto ustedes van a ver que la Km no cambia, que la velocidad máxima se alcanza, lo que sea que haya que hacer. ¿Está bien? Y ustedes van a poder evaluar si es un inhibidor competitivo o no, y van a poder decir, siendo competitivo, a dónde se une, al centro activo. No competitivo, a un sitio alostérico. ¿Bien? Por ahí van los alcances. Terminamos entonces con este tema, que era lo que teníamos pendientes, el último factor que nos quedaba por evaluar que impacta en la actividad enzimática. Les insisto, en el examen parcial, el contenido de enzimas se va a volver a evaluar, incluyendo, por supuesto, esto como prioridad. Se va a volver a evaluar y, por una cuestión muy obvia, porque es que vamos a estar hablando de enzimas todo el tiempo en el curso. Entonces, por supuesto, esto hay que consolidarlo. Muy bien, entonces para cerrar la unidad de proteínas, hoy nos vamos a acercar al catabolismo de proteínas y aminoácidos. Y lo vamos a ver a dos niveles. Vamos a ver el proceso de catabolismo, de degradación. Catabolismo significa degradación. Vamos a ver el proceso de catabolismo asociado a la digestión de proteínas y vamos a ver el proceso de catabolismo asociado a al recambio de proteínas en una célula. O sea, las proteínas se van a degradar si usted se la come o se van a degradar si no hace falta. Esto que estoy hablando aquí va al examen parcial. El examen parcial tiene más valor que el S1. ¿Bien? Entonces, si no me atienden hoy, es una bola de nieve. Llegará el momento que ya no logren comprender ni cómo yo me llamo. No pueden quedarse atrás porque la bola de nieve va creciendo y hay un punto que ustedes van a decir, ¿dónde estamos? ¿Qué hace este hombre hablándome de la fosfofructoquinasa 1? ¿De qué me habla él? No pierdan ni un instante, porque esto crece y crece. Todavía no vamos ni... Ustedes no saben nada de bioquímica todavía. No digo que no sepan, me refiero a que todavía falta mucho por aprender. Y es una bola que crece, crece y crece. No pierdan un minuto. No me dejen de mirar. Muy bien. Además, el viernes es mi cumpleaños, por cierto. Así que mírenme. ¿Cuántos cumplo el viernes? ¿Alguien sabe? 56. ¿Cuál es tu nombre? Les voy a quitar 2 puntos en el examen. Mal estoy. 49. Muy bien. 49. El año que viene 50. Entonces, les decía que vamos a ver el tema del catabolismo a 2 niveles. La proteína que usted se come, que hay que degradarla para que los aminoácidos lleguen a las células y sean útiles para sintetizar otras moléculas, y la proteína que la célula decide degradar porque ya no la necesita. Es lo que yo les decía de la exoquinasa, que yo les decía que la célula se ¡ta! Y la manda al proteosomo y la destruye. Eso es degradación de proteínas, pero con un objetivo diferente, es para el recambio. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Entonces me gustaría, para comenzar y darle movimiento a esta historia, que ustedes me digan si ustedes creen que estos niños jugando así en un parque, en ellos, en sus células, se produce, se estimula
el catabolismo de proteínas, la degradación de proteínas. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que estos niños en franco crecimiento y desarrollo, por estar pasándose la pelotica, degraden sus proteínas? Pues están muy mal, claro que no. Lo que degradan ellos será la glucosa para poder tener energía. Por ahí si se pasan media hora correteando algo de ácidos grasos. Pero las proteínas, ese es el tesoro más grande que tenemos nosotros. Yo no digo que no se puedan degradar para tener energía, claro que se puede hacer, pero en condiciones muy extremas, una desnutrición importante, un individuo diabético que no pueda usar la glucosa y tiene que sacar energía de donde no hay y se pone flaquito porque gasta toda la grasa, la masa muscular se deprime, se consume, ¿está bien? Pero 3 niños jugando así en un parque, niños que están creciendo, que están armando moléculas, no van a degradar proteínas, ¿está bien? Estos 2 viejecitos degradarán proteínas solo por vivir, por existir, por respirar. ¿Degradarán proteínas? Sí, porque yo les hablé de la sarcopenia. La sarcopenia es un proceso que se da en personas como yo que van envejeciendo, donde la masa muscular se sustituye por masa grasa. Empiezan a catabolizar proteínas. Es por eso que los adultos mayores, bueno, a no ser casos excepcionales, que tengan un entrenamiento, qué sé yo, pero tienden cada vez a tener menos habilidades, menos fuerza, le cuesta subir la esquina en la calle. ¿Por qué? Porque tienen menos músculos para ejercer ese tipo de funciones. ¿Está bien? Entonces, sí, en ellos hay un catabolismo de proteínas incrementado, que es el proceso de sarcopenia. ¿Está bien? ¿Esto qué cosa es? Este equipo, un glucómetro para medir glucosa en sangre. 135 le suena un valor normal o elevado. Elevado, más de 100 elevado, bien, 110 por ahí. 135, bien, está elevado, es un individuo posiblemente diabético, vamos a suponer, justo lo que les decía. Si una persona es diabética, tiene la glucosa en sangre, diabético no controlado o no diagnosticado, tiene la glucosa en sangre no sirve para nada, solo sirve para hacer pipi y botarla. Por lo tanto, sus células necesitan una fuente de energía alternativa. ¿Cuál es? Las grasas y las proteínas. Por lo tanto, en un diabético no diagnosticado o descontrolado, sí puede haber un importante catabolismo de proteínas, pérdida de masa muscular. En este loco que se va a comer ese super bistec, ¿se producirá catabolismo de proteínas, degradación de proteínas? Claro, porque no supondrán que cuando este trozo de carne llegue al estómago, usted lo va a incorporar directo a la célula, hay que degradarlo. Lo que pasa que es el tipo de degradación diferente que yo les había contado. Es la degradación que ocurre por la digestión. Usted puede degradar proteínas en sus células porque hace falta, porque usted tiene una enfermedad, o usted va a degradar proteínas que usted digiere. Las proteínas que usted se come. No pensará que ese trozo de bistec va a llegar así entero a las células. ¿Correcto? Muy bien. Estos muchachones que están acá, así como ustedes que toman el elevador para el 3er piso, ¿catabolizarán proteínas en ese proceso? Claro que no, obviamente. No creo que gasten ni 1 gramo de azúcar ni siquiera. Y estas chicas haciendo, bueno, que aquí hay un hombre, ¿no? Chicas y chicos haciendo aeróbicos, ahí podría haber catabolismo de proteínas. ¿Qué creen? Estando 2 horas haciendo se degradarán proteínas. Glucosa, ácidos grasos y de hecho, si hacen además un poquito de pesa, lo que tendrán será anabolismo. Se ponen así, ¿ya? Sintetizan proteínas. Para degradar proteínas tiene que haber una condición muy extrema que lo exija. ¿Bien? Aquí ellos van a perder azúcar y van a perder grasa. Se van a poner fitness, pero van a estar fuertes, fuertachones, llenos de más, bueno, haciendo aeróbico no tanto, pero haciendo pesas se ponen fortachones, pero tienen el, ¿cómo se dice esto aquí? ¿Cómo lo dicen ustedes? La lavadora, ¿no? El lavadero marcado aquí, ¿no? Porque no tienen grasa, lo que tienen es mucha proteína en forma de músculo. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver hoy son las etapas por las que transcurre la digestión y degradación de proteínas. Como consecuencia, insisto, de la digestión, vamos a hablar un poco de la quimiotripsina, que es una proteasa muy valiosa en la degradación de proteínas.
durante la digestión y vamos a hablar luego del catabolismo de aminoácidos. Vamos a ver qué le pasa al amonio, a los esqueletos carbonados. Hoy vamos a estar hablando de, como decía, la primera ruta metabólica del curso, que es el ciclo de la oveja. Entonces, vamos a hablar de digestión de proteínas y recambio. En ambos casos hay catabolismo, pero con intenciones diferentes. Usted cataboliza una proteína que ha digerido, que ha comido, para que esos aminoácidos terminen siendo parte de sus células. Y usted cataboliza una proteína, por ejemplo, para recambiarla, ya no la necesita, o porque usted tiene una patología o es un adulto mayor. Pero eso es un recambio diferente. Un catabolismo diferente, con un objetivo diferente. Aunque en ambos casos hay eventos catabólicos. Bueno, la digestión de las proteínas comienza en el estómago y hemos hablado de una condición muy importante en el estómago para que se produzca la digestión, que tiene que ver con el pH. Recuerden que el estómago tiene un pH muy ácido y en ese pH muy ácido hay una enzima muy feliz que es la pepsina. La pepsina se produce en forma de pepsinógeno, un simógeno. Pepsinógeno, que al examen había algo relacionado con simógeno. Pepsinógeno significa que no tiene actividad, no va a tener actividad, ella se activa por efecto justamente del ácido clorhídrico. El pH activa al pepsinógeno, lo convierte en pepsina. Y cuando eso ocurre, la pepsina en el estómago es como si tuviera cuchillos que rompen enlaces peptídicos, hidroliza a las proteínas que usted se ha comido. Cuando la proteína que usted se come llega al estómago, lo primero que ocurre es que se desnaturaliza. ¿Por qué se va a desnaturalizar? ¿Por efecto de qué? Del pH. Ese pH ácido desnaturaliza la proteína y cuando la desnaturaliza, que dice aquí estoy yo, tómame que te pertenezco, viene la pepsina con un cuchillo y le hace taca, 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 y convierte el chorizo en choricito cóctel. Pedacito, 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 pedacito de péptidos. ¿Bien? Porque rompe enlaces peptídicos, hidroliza la proteína. Y después que eso ocurre, esas proteínas que han sido hidrolizadas pasan al segundo nivel de digestión que ocurre en el intestino delgado, donde hay otras proteasas, tripsina, quimiotripsina, que ¿de qué órgano vienen? Páncreas. ¿De qué órgano vienen esas proteasas? Páncreas. Del páncreas, del páncreas. El páncreas produce quimiotripsinógeno, tripsinógeno, que son simógenos inactivos, que llegan al intestino delgado y ahí es donde se activan. Y cuando llegan esos choricitos del estómago, que son los péptidos, llegan al intestino delgado, estas proteasas están con otros cuchillos, uno más grande, uno más chiquitico, cuchillos diferentes, aserrados o no, y le hacen y terminan de convertir esos péptidos en aminoácidos libres o en dipéptidos, tripéptidos, moléculas muy chiquiticas, que pasan ¿a dónde? Al epitelio intestinal, y una vez en el epitelio intestinal, las células epiteliales lo liberan a la sangre y se distribuyen en el organismo. Por supuesto, van primero al hígado por el sistema portal, lo vamos a ver después, pero ya tenemos aminoácidos. Ha ocurrido un evento catabólico, se ha destruido la proteína que nos acabamos de comer, pero ese proceso lo que genera son aminoácidos libres para ser usados por nuestras células. Ya, desde ya les adelanto, esto es muy importante, que si por alguna razón no necesitamos esos aminoácidos para nada, estoy poniendo un caso extremo, no los necesitamos para nada, los vamos a orinar. Las células de nuestro organismo no almacenan aminoácidos, eso no existe. Usted guarda glucosa y usted guarda ácidos grasos. Aminoácidos no, usted los orina en forma de urea y los carbonos los utiliza para otra cosa, pero usted no tiene almacenes de aminoácidos. De hecho, si usted tuviera un almacén de fenilalanina, estaría enfermo con fenilcetonuria. Si usted tuviera un almacén de otros aminoácidos, como veremos acá después, tendría alcaptonuria y otras enfermedades. Almacenar aminoácidos lo enferman. Usted no puede almacenar. Por lo tanto, ese muchachón que se comió el bistezote en la cuadra de Salvador por 300 soles, la mitad fue al baño y la orinó. Correcto. Porque él no va a almacenar, a no ser que él se coma el bistec en la cuadra de Salvador y salga de ahí con 2 pesas. Riqui raca, riqui raca, riqui raca. Ahí sí va a necesitar esos aminoácidos. No los va a orinar, los va a utilizar para ganar masa muscular.
Pero si el tipo es como yo, que lo que hace es hablar, como dice mi hermano, yo no conozco a nadie que le paguen por hablar, digo a mí, ¿ya? Bueno, si el tipo lo que hace es hablar, esos aminoácidos de la cuadra de Salvador los orina, ¿correcto? Porque no los va a almacenar para que, ay, a lo mejor la semana que viene necesito aminoácidos. No, usted tiene que comerse el bistec la semana que viene. Ay, pero yo me lo comí ayer. Tenía que comértelo la semana que viene. Ese de ayer lo orinaste. Correcto, estoy hablando en una condición extrema, nunca es tan así. Usted siempre va a necesitar aminoácidos para sintetizar alguna proteína o como precursor de bases nitrogenadas. O sea, los aminoácidos son precursores de otras moléculas. ¿Está bien? Pero estoy poniéndoselo en el caso extremo. A diferencia de la glucosa y los ácidos grasos, que el organismo los guarda y después, bueno, ya ustedes saben, aquí algunos tienen suerte, aquí no es mi caso, yo tengo un problema. Yo le digo a mi hija, ay, qué suerte has tenido que sacaste mi cuerpo. Mentira, por suerte no. Y ella, no, papá, no me digas eso. Por suerte sacó el cuerpo de la madre. Bien, porque yo soy de esos tipos que la espalda les llega hasta aquí abajo. Lo que yo me pongo en la billetera aquí, pongo bastante sencillo en la billetera para que haga bulto. Billetes no tengo, pero luego monedas sí. Entonces, correcto, uno lo que almacena es grasas y azúcar. Incluso veremos más adelante en el curso que el azúcar se convierte en grasa. Entonces, por eso nos llenamos de grasas. ¿Ya? Aunque no comamos una gota de aceite, nos llenamos de grasas porque la glucosa se almacena como ácidos grasos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de una de estas enzimas. De pepsina ya hemos comentado, la usamos en el laboratorio incluso. Vamos a prestarle atención a una de estas enzimas que participa en la digestión. ¿A cuál enzima le vamos a prestar atención? A la quimiotripsina. La quimiotripsina es una enzima que en su sitio activo tiene 3 aminoácidos muy importantes que se les llama la triada catalítica. Hay 3 aminoácidos en el centro activo de la quimiotripsina, que después vamos a ver esto más grande para que vean aminoácidos cuáles son, que tienen la función de directamente participar y parezco un dominicano, participar en la hidrólisis de los enlaces peptídicos, ¿tá? Romper enlaces peptídicos. Eso lo hacen solo 3 aminoácidos del centro activo. Veremos cuáles son. La quimiotripsina, ya les dije, nace, entre comillas, en el páncreas como un zimógeno, no es activa, necesita llegar al intestino delgado y en el intestino delgado hay rupturas proteolíticas, o sea, se rompe la enzima por acción de otra proteasa, la tripsina, es una cosa loca. La tripsina es la que activa la quimiotripsina. Y al final la quimiotripsina luce así, cuando ya está activa, funcional, luce así. Son como 3 fragmentos de péptidos, 3 fragmentos que están unidos por ¿qué tipo de interacción? ¿Qué tipo de interacción hay aquí que estabiliza esos 3 fragmentos? ¿Cómo? Puentes disulfuro. O sea que hay cisteínas con sus grupos tiol y forman puentes disulfuro. Entonces con esos puentes disulfuro se mantienen estables estos 3 fragmentos de la quimiotripsina, que ahora sí es una proteasa funcional que puede degradar a otras proteínas. ¿Cómo la degrada? Rompiendo enlaces peptídicos. Esta es la misma quimiotripsina, ahora con un zoom, y aquí sí pueden ver los 3 aminoácidos del centro activo que son fundamentales para su actividad. El ácido aspartico, la histidina y la serina. El ácido aspartico es un aminoácido ácido, cargado, normalmente con carga negativa. La histidina es un aminoácido básico, cargado positivamente, y la serina es un aminoácido que tiene la peculiaridad de tener un grupo hidroxilo en la cadena lateral. Eso lo conocen. ¿Está bien? Entonces, esos 3 aminoácidos conforman, insisto, la llamada triada catalítica y son responsables de hidrolizar el enlace peptídico, de romper enlaces peptídicos. Y ahora viene Sophie con una pregunta interesante. ¿Qué factores ustedes creen que provoquen que la quimiotripsina pierda su actividad?
Piensen en grande, incluso algunos temas genéticos. ¿Qué podría ocurrir en la quimiotripsina para que no sea funcional? Aquí hay datos que los pueden ayudar y aquí hay datos que los pueden ayudar. ¿Qué podría ocurrir en la quimiotripsina para que ella no funcione? ¿Qué es lo primero que tendría que podría ocurrir con la quimiotripsina para no funcionar? Que la tripsina no esté activa. Si la tripsina no está activa, ella no va a activar a la quimiotripsina. Por lo tanto, hay un primer fenómeno que ni siquiera depende de ella, pobrecita, que es que otra enzima que debería activarla, no la activa. Y ella se queda en forma de simógeno. Es lo primero. ¿Qué otra alteración podría ocurrir en la quimiotripsina para que ella nunca se haga funcional, no pueda actuar? ¿Qué otra alteración puede haber? Genéticamente hablando, por ejemplo, ¿qué puede cambiar? Cambian algunos nucleótidos, puede ser, pero ¿qué ocurre? ¿Que ese cambio a qué provoca? ¿Qué provocaría? ¿Qué haría que esto no funcione? O no exista funcionalmente como quimiotripsina. ¿Cómo? Claro, si algunas de estas cisteínas no está, hay un cambio genético y hace que un codón en vez de cisteína codifique otra cosa, no se forman los puentes disulfuro y se acabó la quimiotripsina. No hay quimiotripsina funcional. Excelente. Puede haber un cambio genético que condicione que no haya cisteína en las posiciones que tiene que haber, no se formen los puentes disulfuro y no se estabilice la quimiotripsina. ¿Qué otros cambios podrían ocurrir? Tiene que ver con esto. Salud. Algo parecido a lo que me acaban de decir. ¿Qué más podría no estar y hacer que la enzima no funcione bien? ¿Cómo? Disulfuro, ya eso lo vimos, los puentes disulfuro ya los vimos. ¿Qué más podría ocurrir? Que falte alguno de los aminoácidos de la triada. Si esa mutación, la que sea, la que nos estamos inventando, hace que no haya aspartico o histidina o serina, la quimiotripsina no funciona. Correcto, porque los aminoácidos del centro activo son fundamentales para que la enzima transforme el sustrato. Si usted identifica los tres que lo hacen y algunos de ellos no está, se acabó la enzima, no puede transformar el sustrato. Bien, entonces hemos hablado de la tripsina, no la activa. Hay alteraciones que provocan cambios en algunos aminoácidos como cisteína o aminoácidos del centro activo. ¿Y qué otra cosita podría cambiar la actividad? Considerando las características de estos aminoácidos. Ácido aspartico, histidina. ¿Qué otro evento puede cambiar la actividad de la quimiotripsina? Un cambio de pH. Un cambio de pH. ¿Por qué? Porque estos dos aminoácidos son cargables. Ácido aspartico y histidina. Si la carga de ellos cambia, se fregó la enzima. Correcto, entonces el pH es un factor que puede alterar la actividad de la quimiotripsina y que en el intestino, el pH en el delgado, el pH es relativamente alcalino. Si se produce una acidificación, siempre por ahí me acuerdo una pregunta donde una persona tenía un problema en el vertimiento gástrico y se libera ácido al intestino delgado y esto provoca que el pH baje. ¿Qué impacto tiene en esto? La carga de estos aminoácidos puede cambiar y la quimiotripsina puede perder actividad. ¿Está bien? Excelente. Fíjense cómo estamos aplicando lo que sabemos a un ejemplo concreto. Cambio de pH, pérdida de algunos aminoácidos que estabilizan por puentes disulfuro, alteración en aminoácidos del centro activo. Bien, por ahí también, obvio, alguien me puede decir, si cambia la temperatura, obvio, pero eso es en el laboratorio. En el intestino la temperatura no se va a poner nunca a 45 grados, o sea, eso no ocurre así. Bien, estamos hablando de fenómenos lo más real posible. Y un cambio de pH sí es perfectamente viable. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la quimiotripsina, no, yo les decía hace un rato que cuando las proteínas llegan al intestino delgado hay enzimas, proteasas, con cuchillos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que las proteasas son capaces de degradar enlaces peptídicos determinados, no cualquier enlace peptídico. Y la quimiotripsina solo rompe enlaces peptídicos donde participe la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, o sea, aminoácidos aromáticos y metionina.
Si el enlace peptídico está formado por cisteína y valina, la quimiotripsina ni lo mira. Ella solo atiende aquellos enlaces peptídicos que involucren aminoácidos aromáticos o metionina. Ningún otro. Bien, ella solo rompe enlaces peptídicos donde hayan aminoácidos aromáticos y metionina. Pero además, en ese enlace peptídico, estas moléculas tienen que estar aportando el carbono carboxílico. Ahora les explico mejor en esta imagen. Miren, aquí hay varios aminoácidos formando un péptido. Alanina, fenilalanina, asparagina, bla, 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 metionina. La quimiotripsina de todos estos enlaces peptídicos solo le interesan aquellos donde hay aminoácidos aromáticos o metionina. Bien, pero ella rompe el enlace peptídico que forma el aminoácido en cuestión, donde el aminoácido aporta el carbono carboxílico. Fíjense que aquí hay fenilalanina y ella no rompe este enlace peptídico. Ella rompe el enlace que tiene que ver con el carbono carboxílico. Correcto. Aquí está la metionina y ella no rompe este enlace peptídico. Ella rompe el enlace peptídico donde la metionina entrega el carbono carboxílico. Y ustedes me dirán, profe, ¿y eso cómo diablos yo lo logro distinguir? Es muy fácil. Recuerden que en el diseño, o sea, a la hora de describir una proteína, uno siempre empieza contando desde el amino terminal hasta el carboxilo terminal. Por lo tanto, si yo les hago lo siguiente, eso me encanta en los exámenes. Alanina, fenilalanina, valina, tirosina y metionina. Y yo les digo, ¿en cuántos pedacitos se divide esto? Cuando usted lo trata con quimiotripsina, usted dirá, ¿aquí corta? No. ¿Aquí hay fenilalanina? Ya. ¿Corta aquí? No. Siempre corta aquí. Aquí se cortó. Porque aquí es donde la fenilalanina aporta el carboxilo. Valina, no, la valina no importa. Ah, tirosina sí, porque es aromático. ¿Dónde corta? ¿Aquí o aquí? No, obvio, aquí. Y aquí se cortó. Y queda la metionina libre. O sea, quedan 2 dipéptidos y un aminoácido libre. ¿Correcto? O sea, identificar dónde corta la quimiotripsina es decirme, demostrarme que ustedes saben que corta donde hay aminoácidos aromáticos, donde hay metionina, pero ¿dónde? ¿En qué parte del enlace peptídico? Aquel que es formado por el carbono carboxílico del aminoácido de interés. No aquí atrás, no, el que sigue, el enlace peptídico que sigue, donde ella aporta el carbono, el aminoácido aporta el carbono carboxílico. ¿Comprenden? Este tipo de ejercicio me gusta mucho en el examen. Igual que me gusta mucho decir, si usted necesita aislar quimiotripsina para un experimento, la va a aislar del tejido pancreático o del intestino delgado de la vaca, supongan que sea de una vaca. Del páncreas o del intestino delgado va a aislar la quimiotripsina. ¿De dónde? ¿De dónde la va a aislar? Intestino. O sea, una quimiotripsina que no funciona. Porque la que está en el páncreas no funciona. Se tiene que aislarla del intestino delgado. La quimiotripsina del páncreas no funciona. Es un simógeno. No está activa. ¿Comprendiste? Ya. Ellas se activan en el intestino delgado, igual que la quimiotripsina. ¿Correcto? Muy bien. Por eso, esta tablita ya la vimos en la clase pasada. Y en la clase pasada la usamos solo para ver la constante de especificidad. Y en esta tablita, que es de quimiotripsina con sustratos, alguien vino a la pizarra y dijo, la quimiotripsina actúa mejor sobre la fenilalanina, profe, porque la constante de especificidad es más alta. Se los acabo de mostrar. La fenilalanina es un aminoácido que es atractivo para la quimiotripsina, siempre que le esté entregando el carbono carboxílico en el enlace peptídico. O sea, esto explica de alguna manera lo que vimos en la clase pasada con esta tablita. ¿Correcto? Entonces, para terminar esta parte, voy a ponerles un video donde se aparece todo este fenómeno que les acabo de contar de manera general de la digestión. Insisto, esto que voy a decir parece una tontería, pero uno de los errores mayores que cometen en el parcial los alumnos es que no logran discernir si la pregunta tiene que ver con la digestión o con el recambio de proteínas. Entonces yo les digo, por ejemplo,
Para recambiar proteínas en una célula, ¿qué enzima es importante? No se las he enseñado todavía. Pero ustedes me digan, quimiotripsina. No, la quimiotripsina está en el intestino para degradar la que tú te comes, pero no tiene nada que ver con el recambio. Entonces, a veces confunden los procesos de catabolismo asociados a la digestión, que eso es pepsina, ácido clorhídrico, tripsina, quimiotripsina, los confunden con lo que voy a enseñarles dentro de 5 minutos, que es el recambio, donde los procesos que participan son diferentes. Bien, les marco eso para que ya lo tengan como alerta y no se confundan. Vamos a ver este videíto que es muy simple. Proteins are important nutrients that your body uses to build cellular structures that carry out vital functions. In fact, the basic building blocks of proteins are so important to your cells that if you did not consume protein, it would be like trying to build a house without tools or nails. In this lesson, you will learn how proteins are broken down into their basic units called amino acids. You will then see how amino acids are absorbed through the small intestine wall and used by your body to build cellular structures and components. And when we talk about digestion, we look at protein as a large molecule composed of one or more chains of amino acids. When you feel hungry, you typically think of protein as a food, such as eggs, milk, meat, nuts, or beans. Regardless of which way you want to look at protein, one fact remains, and that is amino acids are the basic building blocks of protein. Now, the term building block is a good way to describe amino acids because they are literally used by your body for building biological substances. In fact, many of these biological substances are actually specialized proteins. So you might eat an egg for breakfast, and once you swallow it, enzymes break down the protein in the egg into amino acids. Then those free amino acids recombine in different ways to form specialized proteins. These specialized proteins become different things, such as enzymes or antibodies or hormones, or they might become structural proteins, such as muscle proteins or collagen found in connective tissue. Now, it's good to keep in mind that protein digestion is not as simple as eating an egg and magically getting amino acids. A large protein molecule breaks down via a few intermediate steps in the stomach and in the small intestine before it becomes the tiny amino acids. So let's take a look at how proteins are broken down by your digestive system. So protein digestion begins in the stomach with the action of an enzyme that we previously learned about called pepsin. Pepsin is the active protein digesting enzyme of the stomach. When pepsin acts on the protein molecule, it breaks the bonds that hold the protein molecule together called peptide bonds. So you can think of pepsin as the enzyme that breaks peptide bonds. When these bonds are broken, you get chains of amino acids linked together called polypeptides. And since we know the prefix poly means many, we can easily recall that a polypeptide is many amino acid units joined together. These polypeptides then move into your small intestine, where digestion will be completed by additional enzymes. Now, in the small intestine, pancreatic enzymes that we previously learned about, called trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidase, really go to work breaking down the polypeptides. And these enzymes enter the duodenum via the pancreatic duct. These pancreatic enzymes are helped by the brush border enzymes. We previously learned that the brush border enzymes are special enzymes found on the microvilli of the small intestine that complete digestion. The peptide bonds holding the polypeptides together continue to be hydrolyzed or broken down and result in smaller units called peptides. Peptides are simply defined as two or more amino acids linked together. Enzymes continue to break down polypeptides and peptides into amino acids. Because amino acids are very small, they're able to be absorbed through the small intestine lining and into your bloodstream. Now, it's important to note that digested nutrients that leave the digestive tract take a detour to the liver before entering the general bloodstream. Your liver is an important organ, and this detour allows your liver to have first claim at nutrients coming from the digestive tract. It's almost like the liver is king, and it gets first dibs at the good nutrients. Then when it takes its fill, the rest of the body has the leftovers. So we see that capillaries in the wall of the digestive tract pick up the amino acids. These amino acids, along with other digested nutrients,
then move to the liver through a unique system of veins called the hepatic portal system. This is the system of veins that are responsible for directing blood from the digestive tract to the liver. And we see that the word hepatic means liver, and the word portal means gateway. So you can think of the hepatic portal system as the gateway to the liver. This nutrient-rich blood that drains out of your digestive tract travels to the liver via the hepatic portal vein. This vein is defined as a vein that transports blood from the digestive tract to the liver. Now this is a unique vein. In fact, some would argue that it's not a true vein because it conducts blood to the capillary beds of the liver. We know that true veins carry blood back to the heart, and arteries are typically the blood vessels that travel toward the capillary beds. So the hepatic portal system has many unique circulatory facts to consider. After the liver takes its share of the nutrients, the blood enters the general circulation through the hepatic veins, which drain the liver. The remaining amino acids can now circulate to your body cells. Your cells remove amino acids from the blood and use them to build the specialized proteins that we talked about at the beginning of this lesson, such as enzymes, antibodies, hormones, muscle proteins, or collagen. Muy bien, entonces, con esto cerramos esa primera parte que tiene que ver con el catabolismo de proteínas asociado a la digestión, donde participan proteasas para romper enlaces peptídicos. Esas proteasas, por lo tanto, disrumpen el nivel primario de organización de la proteína. El secundario y el terciario se pierde por efecto del ácido clorhídrico. El nivel primario es justamente el que es quebrado, el que es dañado, el que es alterado por acción de las proteasas que rompen los enlaces peptídicos, hidrolizan los enlaces peptídicos. Bien, y ahí vimos el ejemplo de la pepsina en el estómago y la quimiotripsina, que tiene la peculiaridad de romper enlaces peptídicos donde participan aminoácidos aromáticos y metionina, siempre que estos aporten el carbono carboxílico del enlace peptídico. Vamos ahora a otro nivel de catabolismo que tiene que ver con el recambio de proteínas. El recambio. Ese recambio es lo que yo les decía hace unos días cuando le ponía el ejemplo de la exoquinasa. Cuando no hay más glucosa, ¿qué hacemos con la exoquinasa? La mandamos al proteasoma para que se destruya. Realmente ese proceso no es directo al proteasoma. En ese proceso participa un sistema de marcaje de proteínas a recambiar, proteínas que han cumplido su tiempo de vida media o que ya no se requieren para la función que están participando, y ese proceso se llama, o ese sistema se llama ubiquitinación. El acto de ubiquitinar, las proteínas son ubiquitinadas, son marcadas para morir. ¿Y con qué se marcan para morir? Con otra proteína que se llama ubiquitina. O sea, una proteína que va a ser eliminada es marcada con otra proteína que se llama ubiquitina. El término ubiquitina viene de que está en todos lados, es ubicua. La ubiquitina se une a las moléculas proteicas que van a morir. Si una proteína va a ser degradada, no va solita al proteasoma. Es marcada con la ubiquitina, es ubiquitinada. Ese proceso de ubiquitinación involucra a varias enzimas, aunque parezca poco, hay varias enzimas cuya función es provocar que otras mueran. Escúchenme. O sea, una proteína va a morir, en el proteasoma se va a degradar y hay otras enzimas, de hecho 3, que participan en el proceso de ubiquitinación. Aquí está, la 1, la 2 y la 3 son 3 enzimas cuya función aparece representada acá, que son responsables del acto de ubiquitinar. A mí no me interesa que se aprendan exactamente las etapas de la ubiquitinación, ni qué enzimas participan con el nombre, solo que sepan que hay varias enzimas cuya función es asegurar que una proteína que va a ser degradada se ubiquitine. Bien, se marque con ubiquitina. Por cierto, no solo con una proteína puede tener varias ubiquitinas en su estructura y eso la lleva a la destrucción en el proteasoma. El proteasoma no es más, imagínense un tubo, un cilindro lleno de proteasas. La enzima que ha sido ubiquitinada, o la proteína, perdón, que ha sido ubiquitinada, ingresa al proteasoma y cuando va por el proteasoma es como las máquinas estas que lavan los autos, que ustedes ven en los de estos americanos que lavan autos. Imagínense así,
pero que tengan cuchillas. Y hace taca, 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 y esa proteína que ha ingresado, lo que sale de allá del proteasoma son pedacitos, son aminoácidos. ¿Está bien? Entonces, para que ocurra el recambio, para que una proteína con un tiempo de vida media vencido o que ya no se requiere para su función sea destruida en el proteasoma, para eso hace falta ubiquitinar la proteína, marcarla con ubiquitina para que vaya al proteasoma y muera. En ese proceso, la ubiquitina se queda afuera del proteasoma. Bien, a ver si aquí se nota, ¿ven? La ubiquitina no es destruida, es reciclada para marcar a otras proteínas. La semana que viene en el seminario, donde hay regulación de la actividad enzimática, habría que hablar de regulación covalente, regulación alostérica y cambio en la concentración de enzimas. ¿Ya? Más enzimas porque los genes se expresan, o menos enzimas porque son destruidas las moléculas por acción de este sistema de ubiquitinación. O sea, usted puede jugar con la concentración de una enzima y que la vía esté más activa o no, haciendo que un gen se exprese o que la enzima sea degradada por este sistema de ubiquitinación y proteasoma. Correcto, eso lo vamos a ver la semana que viene, además de los mecanismos alostéricos y covalentes de regulación de actividad enzimática. En la clase yo voy a hablar un poco del tema y después tenemos el seminario. Una manera de regular la actividad enzimática también es con zimógenos. Los zimógenos son enzimas que no funcionan. También usted puede regular la actividad enzimática activando o no zimógenos. Pero a lo que íbamos, mientras que en la digestión participa la tripsina, la quimiotripsina, la pepsina, en la digestión para degradar las proteínas e incorporar aminoácidos a las células, en el recambio de proteínas lo que participa es la ubiquitina, las enzimas ubiquitinadoras y el proteasoma. A mí me encanta preguntar, mencione una proteína que participa en el recambio de qué sé yo. Y ahí es donde vienen ustedes y me dicen quimiotripsina. Mal, eso es la digestión. No es recambio de proteínas, recambio es ubiquitina, enzimas ubiquitinadoras, proteasoma, ¿bien? Que es el recambio. Listo. Entonces llegamos a un punto donde ya tenemos las proteínas, o nos las comimos y se convirtieron en aminoácidos, o una proteína que no utilizamos, la degradamos y la convertimos en aminoácidos. Esos aminoácidos se pueden utilizar para sintetizar otras proteínas o sintetizar otras moléculas. Entonces, los aminoácidos van a tener un destino en caso que no vayan a ser utilizados. Si usted no necesita el aminoácido, tiene que hacer algo con él. Ya yo les decía, va y lo orina. Sí, pero usted no orina el aminoácido de frente. Ese aminoácido, usted de él recupera los carbonos. El organismo siempre se quiere quedar con los carbonos y usted lo que orina es el grupo amino del aminoácido. ¿Cómo usted puede orinar el grupo amino? En forma de urea. Y es justo lo que les voy a contar. O sea, imagínense que usted tiene una proteína que ha sido degradada porque no se necesita o porque usted se la comió, ¿ya? Y se degrada en aminoácidos. Y esos aminoácidos libres que vienen, insisto, de la proteína que usted se come o de la proteína que es recambiada por ubiquitina y proteasoma, esos aminoácidos libres usted los tiene que catabolizar. Tiene que salir de ellos porque ya no los necesita. El catabolismo tiene dos niveles, dos eventos. Uno, te vas a ir ahora, pero tienes problema en la próstata. Porque si fuera yo con problema en la próstata, cada 2 minutos voy al baño. Pero te vas a perder la parte más importante de la clase para hacer pipí. Te repito, si tu próstata está inflamada, no hay problema. Pero no lo creo. ¿Ya? Eso me recuerda cuando yo conversaba con mi mamá y yo le decía, oye mami, qué raro, no hay mujeres con cáncer de próstata. Y ella, ay, ¿verdad que sí, qué raro? Bueno, hay dos destinos para los componentes de los aminoácidos. Si se trata de los esqueletos carbonados, porque un aminoácido son carbonos más un grupo amino, ¿verdad? Los esqueletos carbonados tienen un destino determinado. Y ese destino de los esqueletos carbonados depende de cuál es el aminoácido. Puede ir a formar glucosa, puede ir a formar intermediarios del ciclo de Krebs. O sea, esos carbonos se usan en el metabolismo energético, pueden ir a sintetizar ácidos grasos. O sea, esos carbonos son útiles para algo que necesita la célula. Lo que no es útil
es ese grupo amino que usted tiene que excretar. A no ser que el grupo amino usted lo quiera para sintetizar, como dice acá, aminas biógenas. Pero si el grupo amino usted no lo quiere para nada, lo tiene que excretar. Y para excretarlo hace falta un fenómeno que se llama ciclo de la urea para convertir ese grupo amino en urea. Y es lo que usted libera por el riñón cuando va al baño. ¿Dónde ocurre el ciclo de la urea? ¿Alguien sabe dónde ocurre el ciclo de la urea? En el hígado. En el hígado ocurre el ciclo de la urea. Al hígado tienen que llegar los grupos aminos que van a ser incorporados al ciclo de la urea para ser transformados en urea. Tienen que llegar al hígado. Cuando la urea se forma, el hígado la libera a la sangre y esa urea entonces va al riñón para ser excretada. Bien, si una persona tiene un ayuno prolongado o tiene diabetes, va a empezar a gastar sus propias proteínas para poder sobrevivir. Y por lo tanto va a tener más urea en sangre y va a orinar mucha urea. ¿Por qué? Porque va a estar catabolizando aminoácidos y proteínas para tener energía, porque no puede usar glucosa, no puede usar grasas porque a lo mejor las consumió y por lo tanto va a tener más urea en el sistema circulatorio. La diabetes, el ayuno prolongado puede incrementar urea, además de problemas renales, es otra historia, pero en términos metabólicos, estos dos eventos pueden aumentar la urea. ¿Por qué? Porque la persona está consumiendo, está gastando sus proteínas en obtener energía. Bien, entonces, resumiendo, un aminoácido, cuando ya no lo necesitamos, se divide en dos partes. Esqueletos carbonados para sintetizar otras moléculas, ir al metabolismo energético, incluso sintetizar glucosa. Grupos aminos se van al hígado para obtener urea y excretar. Bien, ahora, esto ya lo conocen, la transaminación. ¿Por qué pongo aquí la transaminación? Porque los grupos aminos, escúchenme, no van sueltos por la sangre. Si los grupos aminos se liberan a la sangre solitos para ir al hígado, usted se muere, porque esos grupos aminos en forma de amoníaco lo matan, es tóxico. El organismo no va a querer morirse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tranquilo, todos los grupos aminos se los pasamos a glutamina, ácido glutámico y alanina. Y esos tres aminoácidos cargan con los grupos aminos al hígado. O sea, alanina, ácido glutámico y glutamina. En otras palabras, una persona que esté catabolizando mucha proteína va a tener en sangre mucha alanina, glutamina, glutámico que están llevando los grupos aminos al hígado. Para que el hígado desarrolle el ciclo de la urea. Bien, entonces el evento de formación de urea ocurre en el hígado, se excreta por el riñón, pero para que los grupos aminos lleguen al hígado hace falta procesos de transaminación para que los grupos aminos se terminen convirtiendo en glutamina, glutamato y alanina. Son los tres aminoácidos que llevan grupos aminos al hígado para que ocurra el ciclo de la urea, que es este que aparece acá. El ciclo de la urea ocurre en dos organelos. Ocurre entre mitocondria y citosol, en dos compartimentos celulares. ¿Dónde empieza el ciclo de la urea? Empieza con la llegada de los grupos aminos, insisto, por alanina, por glutamina, por ácido glutámico, llegan a la matriz mitocondrial, y el grupo amino es liberado, se une con dióxido de carbono y forma una molécula que se llama carbamilfosfato. Y el carbamilfosfato entonces se une a un aminoácido que hemos mencionado acá, que no es un aminoácido convencional, no es parte de las proteínas, pero es un aminoácido que se llama ornitina. Cuando el carbamilfosfato se une a la ornitina, se forma otro aminoácido no convencional que se llama citrulina. Y la citrulina sale de la mitocondria al citosol y ahí ocurre la otra etapa del ciclo de la urea, donde participa el ácido aspartico de pronto, o sea, el aminoácido ácido aspartico participa en el ciclo de la urea, se forma argininosuccinato, de ahí arginina, que es otro aminoácido, y terminamos finalmente obteniendo de vuelta más ornitina y finalmente urea. O sea, resumiendo, el ciclo de la urea ocurre en el hígado, entre mitocondria y citosol. Para que lleguen los grupos aminos hace falta glutamina, glutamato o alanina,
Cuando ellos llegan, se incorporan al ciclo de la urea, donde participan varios aminoácidos: ornitina, citrulina, ácido aspartico, arginina. Bien, y esto termina finalmente produciendo urea en el citoplasma celular. Por cierto, en esta fase de acá, donde se forma arginina, se libera fumarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, que veremos en su momento. Correcto. Tengo que aprenderme cada una de estas etapas, profe, que después usted dibuja aquí en el PowerPoint. Cada uno de estos eventos está aquí representado con colores para que ustedes vean dónde va cada carbono. ¿Tengo que aprendérmelo? No. Lo que tienen que saberse es para qué diablos sirve el ciclo de la urea, cuándo se activa, dónde ocurre y el hecho de que participan aminoácidos en ese proceso de liberación de urea. Ya vimos ornitina, citrulina, arginina, aspartato, son aminoácidos que contribuyen al ciclo de la urea. ¿Correcto? ¿En qué condiciones aumenta la actividad del ciclo de la urea? Cuando usted es diabético no controlado, cuando usted de pronto está en ayunas, cuando ha comido una cantidad tan grande de proteínas que los aminoácidos no los necesita y los va a excretar el grupo amino, o, como veremos después, si usted está haciendo ejercicio y necesita glucosa, porque nadie hace ejercicio comiéndose un pan. Yo nunca he visto a nadie en el gimnasio que mientras corra se come un pan. Entonces, ¿de dónde diablos saca la glucosa? La saca del hígado. Y para sacar la glucosa del hígado, este es el ciclo de la urea descrito en detalle, para sacar la glucosa del hígado, el músculo le manda al hígado alanina. Esto les decía que hay 3 aminoácidos que van al hígado a llevar grupos amino: alanina, glutámico y glutamina. La alanina sale del músculo y va al hígado. ¿Para qué? Para que la alanina en el hígado se transamine, se convierta en piruvato, y el hígado utiliza el piruvato para fabricar glucosa. El hígado fabrica glucosa por gluconeogénesis, que estudiaremos más adelante. Entonces el músculo le dice al hígado: oye, estoy haciendo ejercicio, llevo 2 horas aquí, no me he comido ni un pan con chicharrón, dame glucosa. Y el hígado le dice: está bien, yo te fabrico glucosa, dame carbonos. Y el músculo le da carbonos. ¿En forma de qué? De alanina. Esos carbonos llegan al hígado, el hígado hace transaminación, la alanina se forma piruvato y con el piruvato fabrica glucosa. ¿Ya? Pero manongo, ¿dónde lo pongo? ¿Qué le hago al grupo amino? Porque la alanina trae un grupo amino. ¿A dónde llevo el grupo amino? ¿A dónde? Al ciclo de la urea. Y excreto el grupo amino. Entonces, cuando el tipo hace ejercicio y va a orinar en el Smart Fit, libera urea. Un orine intenso, cargado de urea, porque el tipo haciendo ejercicio no se comió un pan con chicharrón mientras hacía ejercicio y necesitaba glucosa, que se la dio el hígado a costa de la alanina. ¿Qué le hago al grupo amino? Lo libero en urea. ¿Está bien? Entonces el ciclo alanina-glucosa es un ciclo que relaciona músculo e hígado y permite que el músculo utilice la alanina como proveedor de carbonos para que el hígado fabrique glucosa. ¿Ya? Con los carbonos de la alanina se fabrica glucosa, porque la alanina se convierte en piruvato y se fabrica glucosa. Por transaminación se forma piruvato. E insisto, el grupo amino de la alanina tiene que ir a la sangre. En el examen parcial siempre hay un diabético, siempre hay alguien haciendo ejercicio, siempre hay alguien que no come hace 3 días. Siempre. Y ustedes tienen que decir qué pasa con la urea, de dónde pueden venir los carbonos. Más adelante, creo que la clase que viene, van a entender que los carbonos para tener glucosa por el hígado no solo vienen de alanina, también vienen de ácido láctico. Eso es otro fenómeno, se llama ciclo de Cori, que estudiaremos después, donde también el músculo pide glucosa y en vez de dar aminoácidos, puede dar ácido láctico. Lo importante es que el músculo le pide al hígado glucosa, porque el hígado la fabrica, correcto, y cuando la pide, el hígado le pide al músculo carbonos. Dame carbonos, yo te fabrico la glucosa, pero dame carbonos. El músculo le da alanina y ácido láctico, que lo veremos después. Cuando le da alanina, obligado, se va a producir un grupo amino que hay que excretar. Correcto. Entonces, siempre me gusta mucho en el examen que ustedes relacionen
el ejercicio, con la producción de urea, que tiene que ver una cosa con otra. Ah, profe, es que hace falta glucosa, se libera lanina, la lanina hace que haya producción de glucosa en el hígado, gracias a sus carbonos, pero el grupo amino tiene que tener un destino determinado.